La mano de don Ricardo temblaba. Había puesto su último anillo de diamantes sobre la mesa de juego, pero las cartas del jefe Apache a Huitzotl eran más fuertes. «¿Qué más tienes?», preguntó el jefe con una determinación fría en sus ojos. Don Ricardo tragó saliva. «Tengo una hija». Esa noche, la vida de Carmen, de 18 años, cambiaría para siempre por una deuda de juego de su padre. En uno de los salones más lujosos de Santa Fe, se jugaba esta partida que marcaría el comienzo del mayor error en la vida de don Ricardo. El jefe Apache Huitzotl se encontraba en la ciudad de los hombres blancos para negociaciones de paz, pero por las noches no se abstenía de participar en este tipo de entretenimientos. Con su largo cabello negro, piel bronceada y mirada penetrante, destacaba tanto entre los otros hombres de la mesa que hasta los empleados del salón revoloteaban a su alrededor como polillas. Don Ricardo estaba en una situación completamente opuesta. Este hombre, que una vez fue uno de los rancheros más ricos de Santa Fe, había visto su situación financiera deteriorarse gradualmente en los últimos años debido a sequías consecutivas, enfermedades del ganado y malas inversiones. Esta noche, cuando se sentó a la mesa, solo tenía algunas posesiones valiosas y una gran desesperación. «Mi hija es muy hermosa», dijo don Ricardo, con orgullo y vergüenza mezclados en su voz. «Tiene 18 años, es educada, una señorita de buena familia. Cualquier hombre se sentiría honrado de casarse con ella». Huitzotl dejó sus cartas sobre la mesa y miró atentamente a don Ricardo. Podía ver la desesperación en la que se encontraba este hombre blanco. Su razón para jugar no era el dinero, sino la búsqueda de emociones. En su propia cultura, el juego era un ritual sagrado usado para tomar decisiones importantes, pero aquí era simplemente el entretenimiento de los ricos. «¿Para qué crees que me serviría tu hija?», preguntó Huitzotl, su voz baja pero clara. «No estoy buscando una esposa». El rostro de don Ricardo se enrojeció. «Señor, podría servir junto a un líder poderoso como usted. Puede hacer labores domésticas, limpiar, cocinar, lo que sea necesario». Algo brilló en los ojos de Huitzotl. Tal vez burla, tal vez curiosidad. «¿Le preguntaste a tu hija qué piensa al respecto?» «No, señor, pero ella es una muchacha obediente, respeta las decisiones de su padre». Los otros hombres en la mesa de juego observaban esta conversación con gran curiosidad. Ver a don Ricardo caído a tal punto los sorprendía y los aterrorizaba al mismo tiempo. Mañana las mismas cosas podrían pasarles a ellos. «Muy bien», dijo Huitzotl después de recoger sus cartas. «Acepto a tu hija, pero tengo condiciones». Don Ricardo se inclinó hacia adelante como si hubiera visto el último rayo de esperanza. «Acepto todo, señor». Primera condición: la muchacha vendrá por su propia voluntad. Una mujer traída por la fuerza no trae nada bueno. Segunda condición: si yo la trato mal, su familia podrá llevársela de vuelta. Tercera condición: si ella es feliz a mi lado, tu deuda será completamente perdonada. Don Ricardo no esperaba estas condiciones. Se sorprendió de que el jefe Apache fuera tan justo. «Acepto, señor. Mañana le traeré a mi hija». Pero Huitzotl aún no había terminado. «La última condición es esta. Si tu hija decide no venir conmigo por su propia voluntad, pagarás tu deuda de otra manera. Y esta vez las condiciones no serán tan amables». Esa noche, cuando don Ricardo regresó a casa, Carmen aún no se había dormido. Sabía que su padre había ido a jugar y estaba preocupada. Carmen era realmente una muchacha muy hermosa con su cabello negro y ojos color miel, pero más que por su belleza, destacaba por su inteligencia y carácter. Le gustaba leer libros, montar a caballo y ocuparse de los asuntos de su padre. Cuando Carmen vio la expresión en el rostro de su padre, sintió que su corazón latía rápidamente. «¿Qué pasó, papá? ¿Cómo fue el juego?» Los ojos de don Ricardo se llenaron de lágrimas. «Hija mía, tengo algo muy importante que contarte, pero primero quiero que sepas que te amo mucho y tu felicidad es más importante que todo para mí». Carmen se puso de pie y se acercó a su padre. «Papá, me estás asustando. ¿Qué pasó?» «Esta noche cometí un gran error, Carmen.
Perdí mucho dinero en el juego. Ya no me queda nada. Carmen ya se daba cuenta de esto. La situación del rancho, los ingresos menguantes, las pertenencias vendidas, todo estaba a la vista. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hice un acuerdo con el jefe Apache Ahuizotl. Le propuse que trabajaras para él. Carmen se quedó helada. ¿Qué quieres decir, papá? Hija mía, solo será temporal. Trabajarás como sirvienta en su casa y él cancelará mi deuda. En unos meses regresarás a casa. Carmen retrocedió y se desplomó en una silla. No soy una sirvienta, papá. Soy tu hija, la hija de un ranchero. Lo sé, hija mía. Lo sé. Pero no tenemos otra opción. Si no pagamos esta deuda, perderemos la casa, perderemos el rancho, nos quedaremos en las calles. Carmen se levantó de un salto, la ira brillando en sus ojos. ¿Me estás entregando por una deuda de juego? ¿Me estás vendiendo como si fuera un objeto? No, hija, no es así. Ahuizotl es un hombre justo, quiere que vayas por tu propia voluntad, y si eres infeliz, dijo que te traería de vuelta. Carmen soltó una risa amarga. ¡Qué considerado! Un salvaje con honor. Carmen, no hables así. He oído que Ahuizotl es un líder respetado. No te hará daño. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes entregar a tu propia hija a un extraño, a un apache? Don Ricardo se sentó pesadamente. El peso de lo que había hecho comenzaba a aplastarlo. ¿Por qué no tengo opción, Carmen? Porque estoy desesperado. Porque he arruinado todo. Carmen vio las lágrimas en los ojos de su padre y sintió que su ira se mezclaba con tristeza. A pesar de todo, lo amaba. Era su padre, el hombre que la había criado, que le había enseñado a leer, que le había mostrado cómo manejar el rancho. ¿Cuándo tengo que irme?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Mañana por la mañana, Ahuitzotl vendrá a recogerte. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Caminó por su habitación mirando las cosas que había conocido toda su vida, los libros que había leído, los vestidos que había usado para bailes y fiestas, las joyas que su madre le había dejado antes de morir. Todo eso quedaría atrás. Al amanecer, mientras se vestía con su mejor vestido azul, Carmen se miró en el espejo. La muchacha que la miraba de vuelta ya no era la misma que había sido ayer. Era alguien que estaba a punto de entrar en un mundo completamente desconocido. Ahuitzotl llegó exactamente cuando había prometido. Venía montado en un magnífico caballo negro, vestido con ropas que mezclaban elementos apaches con prendas mexicanas. No venía solo. Lo acompañaban dos guerreros más jóvenes que permanecieron a distancia respetuosa. Cuando Carmen salió de la casa, Ahuitzotl la estudió cuidadosamente. Era tan hermosa como su padre había dicho. Pero había algo más en sus ojos: inteligencia, fuerza y sí, también miedo. Pero no era el miedo de una muchacha débil. Era el miedo de alguien que conocía su valor y se rebelaba contra ser tratada como una mercancía. «Señorita Carmen», dijo Ahuitzotl en español perfecto, desmontando de su caballo. «Su padre me ha hablado de usted. Soy Ahuitzotl, jefe de la tribu Águila Dorada». Carmen lo miró directamente a los ojos, sin bajar la mirada. «Sé quién es usted, y sé por qué está aquí. ¿Viene conmigo por su propia voluntad?». La pregunta colgó en el aire como una espada. Carmen sabía que tenía una opción. Podía decir no, y probablemente Ahuitzotl respetaría su decisión. Pero entonces su padre tendría que enfrentar las consecuencias de otra manera, y ella no sabía qué tan misericordiosas serían. «Vengo porque no tengo otra opción real», respondió Carmen, «pero vengo por mi propia voluntad». Ahuitzotl asintió. «Es una respuesta honesta. La respeto por eso». Se acercó más a ella, bajando la voz para que solo Carmen pudiera escuchar. «Quiero que sepa algo, señorita. En mi pueblo, una mujer que viene a vivir con nosotros no es una sirvienta, es una invitada, y como tal, será tratada con respeto. Si en algún momento desea regresar a su casa, solo tiene que pedirlo». Carmen lo miró sorprendida. No había esperado tales palabras de un salvaje. «¿Por qué me dice esto?». «Porque he visto suficiente injusticia en mi vida para reconocerla cuando la veo. Y porque una mujer que no está donde quiere estar, nunca puede ser verdaderamente útil para nadie». Don Ricardo se acercó a ellos, su rostro pálido por la falta de sueño y la ansiedad. «Señora Ahuitzotl, le prometo que Carmen será una buena trabajadora. Ella...». «Don Ricardo», lo interrumpió Ahuitzotl sin rudeza, «su hija hablará por sí misma a partir de ahora.
Carmen sintió algo extraño al escuchar estas palabras. Era la primera vez en su vida que un hombre había sugerido que ella tenía derecho a hablar por sí misma. El viaje hacia las tierras Apache duró 3 días. Carmen montaba su propia yegua, que Huitzult había insistido en traer. Una mujer debe tener su propio caballo, había dicho. La independencia comienza con la movilidad. Durante el viaje, Carmen observó cuidadosamente a sus acompañantes. Ahuitzotl no era lo que había esperado de un jefe apache. Era culto, hablaba perfectamente español y parecía conocer mucho sobre el mundo más allá de su tribu. Los dos guerreros que los acompañaban, Nalnish y Ejecatl, la trataban con cortesía respetuosa, nunca con la familiaridad despectiva que había experimentado de algunos hombres mexicanos. En las noches, cuando acampaban, Ahuitzotl le explicaba cosas sobre la tierra por la que viajaban. Le mostraba plantas medicinales, le hablaba sobre las costumbres de su pueblo, le contaba historias de sus ancestros. Carmen se encontró escuchando con interés genuino, a pesar de sí misma. ¿Por qué me cuenta todo esto?, le preguntó una noche mientras contemplaban las estrellas. Porque el conocimiento es poder, respondió Ahuitzotl, y una mujer poderosa es más valiosa que 10 mujeres ignorantes. En mi mundo, los hombres no quieren mujeres poderosas, entonces su mundo está lleno de hombres débiles. La declaración era tan directa y honesta que Carmen no supo qué responder. Cuando finalmente llegaron al campamento Apache, Carmen se sorprendió de lo organizado y limpio que estaba todo. Las tipis estaban ordenadas en círculos, había jardines cultivados y la gente se veía saludable y próspera. No era en absoluto a la imagen de salvajismo que había esperado. Itzel, la madre del clan y curandera principal, fue la primera en acercarse a Carmen. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris trenzado y ojos sabios que parecían ver directamente al alma de las personas. «Esta es Carmen», dijo Ahuitzotl en apache. Luego tradujo para Carmen. «Le estoy diciendo que eres nuestra invitada y que debe ser tratada con respeto». Itzel estudió a Carmen cuidadosamente. Luego sonrió y dijo algo en apache que hizo reír a Ahuitzotl. «¿Qué dijo?», preguntó Carmen. «Dijo que tienes espíritu de guerrera y que los hombres mexicanos son tontos por no valorarte apropiadamente». Carmen sintió que se sonrojaba, pero también sintió una extraña sensación de validación. Le dieron su propia tipi, algo que la sorprendió. Había esperado ser alojada como una sirvienta, pero en cambio, fue tratada más como una invitada de honor. La tipi estaba amueblada cómodamente, con pieles suaves, mantas tejidas a mano y hasta un pequeño escritorio con papel y tinta. Los primeros días fueron de adaptación. Carmen aprendió las rutinas del campamento, conoció a las otras mujeres, observó cómo funcionaba la sociedad apache. Para su sorpresa, las mujeres tenían mucho más poder y independencia de lo que había imaginado. Participaban en decisiones importantes, poseían propiedades y sus opiniones eran valoradas y respetadas. Ahuitzotl la visitaba cada tarde para ver cómo se estaba adaptando. Al principio estas visitas eran formales, pero gradualmente se volvieron más personales. Hablaban de libros, de política, de filosofía. Carmen descubrió que Ahuitzotl era extremadamente inteligente y bien educado. Había aprendido español de misioneros cuando era joven, había viajado extensamente y tenía una comprensión profunda tanto de la cultura apache como de la mexicana. «¿Por qué acepta que lo llamen salvaje?», le preguntó Carmen una tarde. «Porque las palabras solo tienen el poder que les damos», respondió Ahuitzotl. «Si un hombre me llama salvaje porque no entiendo sus costumbres, ¿por qué debería ofenderme? Él tampoco entiende las mías. Pero debe dolerle». «A veces. Pero el dolor puede enseñarnos compasión por otros que también son malentendidos». Carmen comenzó a darse cuenta de que estaba aprendiendo más en unas pocas semanas con los apaches de lo que había aprendido en años en Santa Fe, no solo sobre otras culturas, sino sobre sí misma. Un día, mientras ayudaba a Itzel a preparar medicinas, la anciana le hizo una pregunta directa. «¿Amas a Ahuitzotl?». Carmen casi tiró el mortero que estaba sosteniendo. «¿Qué? No, estoy aquí por la deuda de mi padre». Itzel sonrió. «Las deudas pueden cancelarse de muchas maneras, pero el corazón no conoce de deudas. No entiendo». Ahuitzotl perdió a su primera esposa hace 3 años. Desde entonces, no ha mostrado interés en ninguna mujer. Hasta ahora. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «¿Estás segura?
Una mujer sabia ve lo que los jóvenes no pueden ver todavía. Esa noche Carmen no pudo dormir. Se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Ahuizotl habían cambiado gradualmente. Ya no lo veía como el salvaje que había comprado su servicio. Lo veía como un hombre inteligente, compasivo y fuerte, que la había tratado con más respeto del que jamás había recibido de los hombres de su propia cultura. Pero también se dio cuenta de algo más. Había comenzado a amar la vida en el campamento apache, la libertad, la igualdad, el sentido de comunidad. No quería regresar a Santa Fe, a la vida limitada que había dejado atrás. La oportunidad de hablar con Ahuizotl sobre estos sentimientos llegó antes de lo esperado. Una mañana, llegó un mensajero de Santa Fe con noticias. Don Ricardo había muerto súbitamente de un ataque al corazón. Ahuizotl vino a darle la noticia personalmente. Carmen recibió la noticia con tristeza, pero también con una extraña sensación de liberación. Su padre ya no sufriría por sus deudas y errores. «Puede regresar a Santa Fe para el funeral», le dijo Ahuizotl suavemente, «y puede quedarse allí si lo desea. Su padre ya no tiene deudas conmigo». Carmen lo miró a los ojos. «¿Y si no quiero regresar?» «¿No quiere? He encontrado algo aquí que nunca tuve en Santa Fe». «¿Qué es eso?» «Respeto, libertad y...» Se detuvo, reuniendo valor. «Amor». Ahuizotl la miró intensamente. «¿Amor?» «Sí. Me he enamorado de usted, Ahuizotl. Y también me he enamorado de esta vida, de su pueblo, de la mujer que he llegado a ser aquí». Ahuizotl se acercó a ella lentamente. «Carmen, yo también he encontrado algo que no esperaba encontrar». ¿Qué? Una mujer que puede ser mi igual. Una compañera que puede entender tanto mi mundo como el suyo. Una persona que puede construir puentes entre dos culturas. Se tomaron de las manos, y Carmen sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que nunca había imaginado posible. ¿Se casará conmigo?, preguntó Ahuizotl. No por deuda, no por obligación, sino por amor. Sí, respondió Carmen sin hesitación. 1000 veces sí. La boda se celebró según las tradiciones apaches, con Carmen vestida con un hermoso vestido hecho por las mujeres de la tribu. Fue una ceremonia llena de alegría, música y baile. Incluso algunos de los amigos mexicanos de Carmen, que habían hecho el viaje desde Santa Fe, se quedaron asombrados por la belleza y dignidad de la ceremonia. 5 años después, Carmen y Ahuizotl habían establecido un puesto comercial exitoso que servía como enlace entre las comunidades apache y mexicana. Tenían 3 hijos hermosos que hablaban tanto español como apache con fluidez, y Carmen se había convertido en una respetada mediadora en conflictos entre las dos culturas. Un día, mientras observaba a sus hijos jugar en el río que corría cerca de su casa, Carmen reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta allí. La deuda de juego de su padre, que una vez había parecido una tragedia, se había convertido en la bendición más grande de su vida. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Ahuizotl, sentándose a su lado. «Jamás», respondió Carmen, tomando su mano. «Encontré mi lugar en el mundo. Encontré mi propósito. Encontré el amor verdadero». Y en la distancia, sus hijos reían mientras jugaban, símbolos vivientes de que el amor puede superar cualquier barrera y crear belleza a partir de las circunstancias más difíciles. Pero la historia de Carmen y Ahuizotl no había sido siempre tan serena como parecía ahora. Los primeros meses de su matrimonio habían traído desafíos que ninguno de los dos había anticipado completamente. Cuando Carmen decidió quedarse permanentemente con los apaches, tuvo que enfrentar la realidad de que estaba renunciando a todo lo que había conocido. Las comodidades de la vida aristocrática, los vestidos elegantes, las comidas elaboradas, todo eso quedó atrás. Pero más difícil aún fue el proceso de aprender verdaderamente a vivir como una mujer apache. Itzel se convirtió en su mentora y segunda madre. La anciana curandera le enseñó los secretos de las plantas medicinales del desierto, cómo preparar alimentos que podían durar meses sin echarse a perder, cómo leer las señales del clima en las nubes y el viento, pero lo más importante, le enseñó el lugar de la mujer en la sociedad apache. «En tu mundo anterior», le dijo Itzel una tarde mientras preparaban pieles de venado, «las mujeres son como decoraciones hermosas. Aquí, las mujeres son el corazón del pueblo. Sin nosotras, no hay futuro». Carmen aprendió que las mujeres apaches tenían derechos que las mujeres mexicanas ni siquiera podían imaginar. Podían poseer propiedades,
tomar decisiones sobre sus hijos, participar en consejos tribales, e incluso divorciarse si no eran felices en sus matrimonios. Era un concepto revolucionario para alguien criada en la sociedad patriarcal mexicana. ¿Las mujeres apache realmente pueden divorciarse?, preguntó Carmen, asombrada. Por supuesto, respondió Itzel. Un matrimonio infeliz es como una planta enferma. Si no puede sanar, es mejor trasplantarla a tierra nueva. Esta filosofía era completamente diferente a todo lo que Carmen había aprendido sobre el matrimonio. En su mundo anterior, las mujeres se casaban de por vida, sin importar cuán miserables fueran. La idea de que una mujer pudiera elegir su propia felicidad era liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. Mientras tanto, Ahuitzotl también enfrentaba sus propios desafíos. Como jefe, tenía que navegar las opiniones divididas de su pueblo sobre su matrimonio con una mujer mexicana. Algunos veían a Carmen como una oportunidad para fortalecer las relaciones con los mexicanos. Otros la veían como una amenaza a las tradiciones apaches. Naalnish, uno de los guerreros más respetados de la tribu, expresó sus preocupaciones directamente a Ahuitzotl. Jefe, entiendo que la mujer es hermosa e inteligente. Pero, ¿qué pasará con nuestros hijos? ¿Serán apache o mexicanos? ¿Entenderán nuestras tradiciones o las abandonarán por las costumbres de los blancos? Era una pregunta válida que Ahuitzotl había contemplado muchas veces. Nuestros hijos serán puentes, respondió finalmente. Conocerán ambos mundos y podrán ayudar a nuestros pueblos a entenderse mejor. ¿Y si los mexicanos nunca nos aceptan como iguales? ¿Y si solo usan a Carmen para espiar nuestros secretos? Ahuitzotl miró hacia donde Carmen estaba enseñando a las niñas apaches algunas canciones mexicanas. Mira cómo las niñas la aman. Mira cómo las madres buscan su consejo. ¿Crees que una espía podría ganar corazones tan fácilmente? Pero las preocupaciones de Naalnish no eran infundadas. Había tensiones reales entre las comunidades apache y mexicana que el matrimonio de Carmen no podía resolver de la noche a la mañana. Durante siglos había habido conflictos, malentendidos y tragedias de ambos lados. Un día estas tensiones llegaron a un punto crítico cuando un grupo de soldados mexicanos llegó al campamento apache. Venían siguiendo las huellas de una banda de guerreros que había atacado una caravana comercial. El líder de los soldados, Capitán Morales, era un hombre endurecido por años de guerra fronteriza que veía a todos los apaches como enemigos. Sabemos que están escondiendo a los culpables, declaró Morales desmontando de su caballo con autoridad. Entreguen a los responsables o tomaremos medidas más drásticas. Ahuitzotl salió a encontrarse con los soldados, con Carmen a su lado. Cuando Morales vio a una mujer mexicana vestida con ropas apaches, su confusión fue evidente. Señorita, ¿está siendo retenida contra su voluntad? No, capitán, respondió Carmen con dignidad. Soy Carmen de Mendoza, esposa del jefe Ahuitzotl. Estoy aquí por mi propia elección. Morales la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Se casó voluntariamente con un apache? ¿Sabe que son salvajes paganos? Carmen sintió que la ira se encendía en su pecho. Capitán, he vivido en ambos mundos, y puedo asegurarle que he encontrado más civilización, honor y respeto aquí que en cualquier salón de Santa Fe. Eso es imposible. Los apaches son primitivos, violentos. Los apaches son un pueblo con una cultura rica y compleja, lo interrumpió Carmen. Tienen leyes, tradiciones, arte, medicina avanzada. El hecho de que usted no las entienda no las hace menos válidas. Ahuitzotl observó esta interacción con orgullo y preocupación mezclados. Carmen estaba defendiendo a su pueblo adoptivo con pasión, pero también estaba poniendo en riesgo su propia seguridad. Mi esposa habla la verdad, dijo Ahuitzotl calmadamente, pero también entendemos sus preocupaciones, capitán. Los guerreros que buscan no son de nuestra tribu. Pasaron por aquí hace 3 días, dirigiéndose hacia el norte. Morales estudió a Ahuitzotl con desconfianza. ¿Por qué debería creer a un apache? Porque mi palabra es mi honor, respondió Ahuitzotl. Y porque mi esposa puede confirmar que no mentimos. Carmen asintió. Capitán,
Ahuitzotl es un hombre de honor. Si dice que esos guerreros no son de aquí, puede creerle. La situación era tensa, pero gradualmente Morales comenzó a darse cuenta de que no estaba tratando con los salvajes que había esperado encontrar. El campamento estaba bien organizado, la gente parecía próspera y pacífica, y la presencia de Carmen como intermediaria le daba credibilidad a las palabras de Ahuitzotl. Finalmente, después de una inspección del campamento que no reveló evidencia de los guerreros buscados, Morales accedió a marcharse. Pero antes de irse, se acercó privadamente a Carmen. Señora, si alguna vez cambia de opinión sobre esta vida, siempre puede regresar a la civilización. Carmen lo miró directamente a los ojos. Capitán, ya estoy en la civilización, solo que es diferente de la que usted conoce. Después de que los soldados se marcharon, Carmen se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ya no era una mujer mexicana viviendo temporalmente con apaches. Era una mujer apache casada con su jefe, y estaba dispuesta a defender a su pueblo adoptivo con su vida si fuera necesario. Esa noche, Ahuitzotl la encontró sentada junto al río, contemplando las estrellas. ¿Te arrepientes de haber defendido a mi pueblo hoy? Nuestro pueblo, lo corrigió Carmen. Y no me arrepiento, pero me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que ya no hay vuelta atrás para mí. Mi vida anterior ha quedado completamente en el pasado. Esta es mi familia ahora. Este es mi hogar. Ahuitzotl se sentó junto a ella y tomó su mano. ¿Te asusta eso? Me libera, respondió Carmen con una sonrisa. Por primera vez en mi vida, sé exactamente dónde pertenezco. Los meses que siguieron trajeron nuevos desafíos y nuevas alegrías. Carmen se embarazó de su primer hijo, una noticia que llenó de celebración a toda la tribu. Itzel la cuidó durante el embarazo, enseñándole remedios tradicionales para las náuseas y los dolores y preparándola para el parto según las costumbres apaches. En nuestro pueblo, le explicó Itzel, dar a luz es un acto sagrado. La madre no solo trae una nueva vida al mundo, sino que conecta el pasado con el futuro. Carmen aprendió que las mujeres apaches tenían rituales especiales para el embarazo y el parto, que honraban tanto a la madre como al niño. Era muy diferente de las prácticas médicas mexicanas que había conocido, pero encontró consuelo en las tradiciones antiguas. Cuando finalmente llegó el momento del parto, Carmen estaba rodeada de mujeres apaches que la apoyaron con canciones tradicionales y remedios naturales. Itzel actuó como partera, guiando a Carmen a través del proceso con sabiduría acumulada durante décadas. «Respira con la tierra», le decía Itzel. «Deja que tu cuerpo haga lo que sabe hacer». El parto fue difícil, pero cuando Carmen finalmente sostuvo a su hijo en brazos, sintió una conexión profunda no solo con el bebé, sino con todas las madres apaches que habían dado a luz antes que ella. Era como si se hubiera unido a una hermandad ancestral. Ahuitzotl lloró abiertamente cuando vio a su hijo por primera vez. «Se llamará Nalnish», declaró. «Como mi abuelo. Será un puente entre dos mundos». El pequeño Nalnish trajo una nueva dimensión a la vida de Carmen y Ahuitzotl. Ver crecer a su hijo en la cultura apache, aprendiendo tanto español como el idioma nativo, fue una experiencia profundamente satisfactoria para Carmen. El niño representaba la fusión exitosa de dos mundos que una vez habían parecido irreconciliables. Cuando Nalnish tenía 2 años, Carmen dio a luz a una niña a la que llamaron Itzel, en honor a la curandera que se había convertido en su segunda madre. La pequeña Itzel tenía los ojos de Carmen, pero los rasgos fuertes de Ahuitzotl, una hermosa combinación que simbolizaba su herencia mixta. Durante este tiempo, Carmen también comenzó a jugar un papel más activo en las relaciones entre los apaches y los mexicanos. Su posición única como puente entre las dos culturas la convirtió en una mediadora natural para resolver conflictos y malos entendidos. Un día, llegó al campamento una delegación de comerciantes mexicanos que querían establecer rutas comerciales más seguras a través del territorio apache. En lugar de las negociaciones tensas que habrían sido típicas, Carmen pudo facilitar conversaciones productivas que beneficiaron a ambos lados. «Señora Carmen», dijo el líder de los comerciantes, «su presencia aquí ha cambiado todo. Por primera vez podemos hablar con los apaches como iguales, no como enemigos.
Carmen se dio cuenta de que su papel iba más allá de ser simplemente la esposa de un jefe apache. Se estaba convirtiendo en una figura diplomática que podía ayudar a sanar heridas centenarias entre dos pueblos. Pero no todo era fácil. Había momentos de nostalgia por su vida anterior, especialmente durante las festividades mexicanas que recordaba de su infancia. Ahuizotl, siempre sensible a sus sentimientos, comenzó a incorporar algunas tradiciones mexicanas en las celebraciones apaches. Un matrimonio exitoso, le dijo una noche, significa que ambos partners crecen y cambian juntos. Yo estoy aprendiendo de tu cultura, tanto como tú estás aprendiendo de la mía. Esta filosofía se extendió a toda la tribu. Los apaches comenzaron a adoptar algunas técnicas agrícolas mexicanas que mejoraron sus cosechas, mientras que Carmen introdujo nuevos métodos de conservación de alimentos y medicina herbal que había aprendido en Santa Fe. La transformación de Carmen de una señorita aristocrática a una matriarca apache respetada no pasó desapercibida en el mundo exterior. Historias de la mujer blanca que se convirtió en apache comenzaron a circular por toda la región, inspirando a algunos y horrorizando a otros. Un día, llegó una carta inesperada de Santa Fe. Era de su prima Elena, quien había sido su amiga más cercana en su juventud. La carta decía: «Querida Carmen, han llegado hasta nosotros historias increíbles sobre tu nueva vida. Algunos dicen que te has vuelto salvaje, otros que has encontrado la felicidad verdadera. Yo solo quiero saber si eres feliz. Si lo eres, entonces apoyo tu decisión, sin importar lo que diga la sociedad». Carmen se emocionó profundamente al leer estas palabras. Era la primera comunicación que recibía de su vida anterior que no la juzgaba ni trataba de rescatarla. Le escribió una larga respuesta describiendo su nueva vida, sus hijos y la paz que había encontrado. «Mi querida Elena», escribió, «soy más feliz de lo que jamás pensé que era posible. He encontrado un amor que me respeta, una familia que me valora y un propósito que me llena. No cambiaría mi vida aquí por todos los vestidos elegantes y bailes de Santa Fe». Esta correspondencia abrió una pequeña ventana entre su vida pasada y presente. Elena comenzó a escribir regularmente y a través de sus cartas, Carmen se enteró de los cambios en Santa Fe. Su historia había inspirado a otras mujeres a cuestionar las limitaciones de su sociedad, aunque pocas tenían el valor de hacer cambios tan dramáticos. 3 años después del nacimiento de Itzel, Carmen tuvo otro hijo, a quien llamaron Miguel en honor al santo patrón de su familia mexicana. Miguel tenía el temperamento aventurero de su padre, pero la curiosidad intelectual de su madre. Desde pequeño, mostró facilidad para los idiomas y una habilidad natural para la diplomacia. Con 3 hijos, Carmen se encontró viviendo una vida que había soñado pero nunca esperado tener. Era madre, esposa, diplomática, curandera y líder comunitaria. Había encontrado una plenitud que trasciende cualquier descripción simple. Una tarde, mientras observaba a sus 3 hijos jugar junto al río con otros niños de la tribu, Carmen reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. La deuda de juego de su padre, que una vez había parecido la cosa más terrible que podía pasarle, se había convertido en la puerta hacia una vida de significado y propósito. Ahuitzotl se acercó y se sentó junto a ella en su lugar favorito bajo el gran roble. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En el destino», respondió Carmen. «En cómo las cosas que parecen tragedias a veces resultan ser bendiciones disfrazadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si tu padre no hubiera perdido esa partida de cartas?». Carmen consideró la pregunta. «Probablemente me habría casado con algún hombre rico de Santa Fe que me habría visto solo como un ornamento. Habría tenido hijos que habrían sido criados por niñeras. Habría vivido una vida cómoda, pero vacía. ¿Y ahora? Ahora tengo una vida llena de propósito. Tengo un esposo que me ve como su igual, hijos que conocen 2 culturas y un papel en la construcción de un futuro mejor para ambos pueblos». Esa noche, Carmen escribió en el diario que había comenzado a mantener para documentar su nueva vida. «Hoy, hace 5 años que llegué a este lugar como pago de una deuda. Pensé que mi vida había terminado, pero en realidad apenas comenzaba. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en oro o propiedades, sino en amor, respeto
y la capacidad de hacer una diferencia en el mundo. Mis hijos crecerán conociendo que el amor puede superar cualquier barrera, que las diferencias culturales pueden ser fortalezas en lugar de debilidades y que una mujer puede elegir su propio destino sin importar las circunstancias de su nacimiento. Si pudiera hablar con la Carmen de hace 5 años, le diría que no tenga miedo del futuro desconocido. Le diría que a veces las mejores aventuras comienzan con los finales más dolorosos. Le diría que el amor verdadero existe, pero a menudo llega de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Y así, bajo las estrellas del desierto que habían sido testigos de su transformación, Carmen cerró su diario y se acurrucó junto a Ahuitzotl, sabiendo que había encontrado no solo un hogar, sino un destino que superaba todos sus sueños más salvajes. Pero el destino aún tenía más pruebas preparadas para esta familia que había encontrado la felicidad contra todas las probabilidades. 2 años después del nacimiento de Miguel, cuando Carmen creía que su vida había encontrado su ritmo perfecto, llegaron noticias que cambiarían todo una vez más. Un mensajero apache llegó al campamento con información urgente. El gobierno mexicano había decidido implementar una nueva política hacia los pueblos indígenas, una que amenazaba con destruir la vida pacífica que Carmen y Ahuitzotl habían construido juntos. «Están formando una comisión especial», explicó el mensajero. Ejecatl, un joven guerrero que había viajado desde la capital. Quieren reubicar a todas las tribus a reservaciones más pequeñas, lejos de las rutas comerciales y las tierras fértiles. Ahuitzotl escuchó estas noticias con el rostro endurecido por años de experiencia con las promesas rotas del gobierno. ¿Y qué pasa con los tratados que firmamos, con los acuerdos de paz? Dicen que los tratados fueron firmados con el gobierno anterior. Este nuevo régimen no se siente obligado a honrarlos. Carmen sintió que su corazón se encogía. Había visto este patrón antes en la historia. Los gobiernos cambiaban, pero los pueblos indígenas siempre pagaban el precio de la inestabilidad política. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Según mis fuentes, la comisión llegará aquí en 3 meses. Vienen con soldados y órdenes de reubicación forzosa si es necesario». Esa noche, Carmen y Ahuitzotl hablaron hasta el amanecer sobre sus opciones. Podían resistir y arriesgarse a una guerra que podrían no ganar, especialmente con niños pequeños que proteger. Podían huir más profundo en el desierto, pero eso significaría abandonar todo lo que habían construido. O podían tratar de negociar, usando las conexiones de Carmen con el mundo mexicano. «Hay una cuarta opción», dijo Carmen finalmente, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de rosa. «Podemos ir nosotros a la capital antes de que ellos vengan aquí». Ahuitzotl la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que podemos tomar la iniciativa. Yo puedo usar mis conexiones, mi historia, mi posición como puente entre 2 mundos para influir en esta política antes de que sea demasiado tarde. Sería extremadamente peligroso. Si fracasas, podría ser arrestada, acusada de traición por vivir con enemigos del Estado». Carmen tomó las manos de su esposo entre las suyas. «Y si no lo intento, podríamos perder todo de todas formas. Al menos así tenemos una oportunidad de luchar con palabras, en lugar de con armas». La decisión de viajar a Ciudad de México fue una de las más difíciles que habían tomado jamás. Significaba dejar a sus 3 hijos pequeños al cuidado de Itzel y otros miembros de la tribu, algo que partía el corazón de Carmen. Pero también sabía que estaba luchando por el futuro de esos mismos niños. «Mamá, ¿por qué tienes que irte?», preguntó la pequeña Itzel, ahora de 4 años, con lágrimas en sus grandes ojos oscuros. «Porque a veces, mi amor, las madres tienen que irse lejos para proteger a sus familias», explicó Carmen, arrodillándose para estar al nivel de su hija. «Voy a hablar con gente importante para asegurarme de que siempre podamos vivir aquí juntos». Nalnish, ya de 6 años y más consciente de las tensiones políticas, abrazó fuertemente a su madre. «¿Vas a volver? Siempre regresaré a ustedes. Son mi corazón, y el corazón siempre encuentra el camino a casa». El viaje a Ciudad de México duró 2 semanas, a través de territorios que Carmen no había visto en años. El contraste entre la vida que había dejado atrás y la que había construido nunca fue más evidente. Las ciudades le parecían ruidosas, sucias, llenas de desigualdad flagrante. Los ricos vivían en opulencia mientras los pobres sufrían en las calles. «¿Cómo pude pensar alguna vez que esto era civilización?», murmuró Carmen mientras pasaban por los barrios elegantes de la capital. «Porque no conocías nada mejor», respondió Ahuitzotl. «La verdadera sabiduría viene de la experiencia, no de los prejuicios heredados». Carmen había utilizado sus contactos familiares para conseguir una audiencia con el secretario de Asuntos Indígenas,
un hombre llamado don Sebastián Cortés, que tenía reputación de ser pragmático, pero inflexible. La reunión estaba programada para el día siguiente, y Carmen sabía que sería la conversación más importante de su vida. Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, Carmen se vistió cuidadosamente con ropas que mezclaban elementos mexicanos y apaches. Quería proyectar respeto por ambas culturas, mostrar que era posible honrar las dos tradiciones sin traicionar a ninguna. ¿Estás nerviosa?, le preguntó a Witzel mientras la observaba prepararse. Aterrorizada, admitió Carmen, pero también determinada. Tengo algo que estos políticos no tienen. ¿Qué es eso? La experiencia de haber vivido realmente en ambos mundos. No solo visitado, no solo estudiado, sino vivido. Eso me da una perspectiva que ellos no pueden tener. La oficina del secretario Cortés era imponente, con banderas mexicanas, retratos de líderes nacionales y mapas que mostraban los territorios que el gobierno consideraba suyos por derecho. Cuando Carmen y Huitzold fueron introducidos, Cortés los recibió con cortesía fría, pero curiosidad evidente. «Señora Mendoza», dijo Cortés, usando deliberadamente su nombre de soltera, «he oído historias extraordinarias sobre usted. Dicen que abandonó la civilización para vivir con los salvajes». Carmen mantuvo su compostura. «Señor secretario, abandoné una vida limitada para encontrar una vida plena. Y he descubierto que la civilización verdadera no se define por las construcciones externas, sino por cómo una sociedad trata a sus miembros más vulnerables». Cortés enarcó una ceja. ¿Está sugiriendo que los apaches son más civilizados que nosotros? Estoy sugiriendo que la civilización tiene muchas formas, y que juzgar a un pueblo por estándares que no son los suyos es tanto injusto como inútil. Durante la siguiente hora, Carmen presentó su caso con una elocuencia que sorprendió incluso a Huitzold. Habló sobre los sistemas de gobierno apache, su medicina avanzada, sus métodos sostenibles de agricultura, su tratamiento igualitario de las mujeres. Describió las contribuciones que los apaches podían hacer a México si se les daba la oportunidad de ser socios en lugar de enemigos. Los apaches conocen esta tierra mejor que nadie. Conocen cada fuente de agua, cada planta medicinal, cada ruta comercial segura. En lugar de relegarlos a reservaciones pobres, México podría beneficiarse enormemente de su conocimiento y experiencia. Cortés escuchó con atención creciente. ¿Y qué garantía tendríamos de que cooperarían pacíficamente? La garantía de ser tratados con respeto y justicia, respondió a Huitzold, hablando por primera vez en la reunión. Mi pueblo ha luchado porque hemos sido empujados, despojados, traicionados. Denos una razón para confiar, y encontrarán que somos los aliados más leales que pueden tener. Carmen añadió. Señor secretario, mi propia historia es prueba de que la cooperación entre nuestros pueblos no solo es posible, sino mutuamente beneficiosa. He aprendido más sobre medicina, agricultura y gestión comunitaria en 5 años con los apaches que en 20 años en la sociedad mexicana. La reunión concluyó sin compromisos definidos, pero Carmen pudo ver que había plantado semillas de duda en la mente de Cortés. No era la conversación que él había esperado tener. Durante los días siguientes, Carmen trabajó incansablemente para construir apoyo para su causa. Visitó a influyentes familias mexicanas que recordaban a su padre, habló con comerciantes que se beneficiarían de rutas comerciales estables e incluso se reunió con misioneros que habían trabajado con pueblos indígenas. Una de estas reuniones fue particularmente emotiva. Carmen visitó a su prima Elena, quien ahora estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. El reencuentro fue agridulce, lleno de lágrimas y recuerdos. «Carmen, te ves tan diferente», dijo Elena, examinando el rostro bronceado y sereno de su prima. «Hay algo en tus ojos, una paz que nunca tuviste antes». «He encontrado mi lugar en el mundo, Elena. Por primera vez en mi vida sé exactamente quién soy y dónde pertenezco». Elena la llevó a conocer a sus hijos, y Carmen se sorprendió por la diferencia en la crianza.
Mientras que sus propios hijos crecían con libertad y responsabilidad temprana, los hijos de Elena estaban constantemente supervisados y limitados en sus actividades. ¿No temes que tus hijos se lastimen jugando tan libremente?, preguntó Elena cuando Carmen le contó sobre la infancia de Nalnish, Itzel y Miguel. Temo más que se lastimen al no aprender a enfrentar desafíos, respondió Carmen. Los niños apache aprenden desde pequeños a tomar decisiones, a asumir responsabilidades, a confiar en sus propias habilidades. Es una preparación mejor para la vida que mantenerlos en una burbuja protectora. Estas conversaciones ayudaron a Carmen a articular mejor las diferencias entre las dos culturas, no en términos de superior o inferior, sino en términos de enfoques diferentes que podrían complementarse mutuamente. Después de 2 semanas en la capital, Carmen recibió una invitación inesperada. El presidente de México quería conocerla personalmente. Era una oportunidad que no había osado esperar. La audiencia presidencial tuvo lugar en el Palacio Nacional, en una sala ornamentada que intimidaría a la mayoría de los visitantes. Pero Carmen había aprendido en su vida con los ataches que la verdadera autoridad viene de la sabiduría y la integridad, no de la decoración exterior. El presidente resultó ser un hombre más joven de lo que había esperado, con ojos inteligentes que sugerían que realmente escuchaba cuando la gente hablaba. «Señora Carmen», dijo el presidente después de los saludos formales, «su historia ha llegado hasta mí de varias fuentes». Algunos la llaman traidora, otros la llaman visionaria. Estoy curioso por saber qué se llama usted a sí misma. Carmen respiró profundamente antes de responder. Me llamo mexicana y apache, señor presidente. Me llamo madre, esposa, curandera y constructora de puentes. Pero sobre todo, me llamo una mujer que ha aprendido que el amor y el respeto pueden superar cualquier barrera. ¿Y qué propone exactamente? Carmen había preparado esta respuesta durante semanas. Propongo un programa piloto, señor presidente, un experimento en cooperación que podría servir como modelo para todo México. Permita que la tribu de mi esposo mantenga sus tierras actuales a cambio de servicios específicos del gobierno, guías para expediciones comerciales, conocimiento médico tradicional, entrenamiento en supervivencia en el desierto para soldados mexicanos. El presidente se inclinó hacia adelante con interés. Continué. Además, establezca escuelas donde los niños mexicanos y apaches puedan aprender juntos. Los niños apache aprenderían español formal y materias académicas mexicanas, mientras que los niños mexicanos aprenderían lenguas nativas, medicina natural y técnicas de supervivencia. Ambos grupos se beneficiarían. ¿Y los apaches aceptarían esto? Ahuitzotl habló entonces. Señor presidente, hemos venido aquí porque estamos dispuestos a construir un futuro diferente. Nuestros hijos ya hablan ambos idiomas y conocen ambas culturas. Queremos que tengan todas las oportunidades posibles. La audiencia duró 2 horas, durante las cuales Carmen y Ahuitzotl presentaron un plan detallado que habían desarrollado durante su viaje. Al final, el presidente se comprometió a considerar su propuesta seriamente. Si esto funciona, dijo el presidente finalmente, podría cambiar la relación entre México y todos sus pueblos indígenas. Sería un modelo para toda América Latina. El viaje de regreso a casa fue lleno de esperanza nerviosa. Carmen y Ahuitzotl sabían que habían hecho todo lo posible, pero también sabían que el cambio político era lento y a menudo impredecible. Cuando finalmente llegaron al campamento, fueron recibidos por la vista más hermosa que Carmen había visto jamás. Sus 3 hijos corriendo hacia ellos con los brazos abiertos, seguidos por toda la tribu que había estado esperando ansiosamente las noticias. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó la pequeña Itzel, arrojándose a los brazos de Carmen. «Te extrañé tanto». «Y yo a ti, mi amor», respondió Carmen, abrazando a sus 3 hijos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Y yo a ti». Esa noche, mientras la tribu se reunía alrededor del fuego para escuchar sobre el viaje, Carmen se dio cuenta de que sin importar el resultado de sus negociaciones políticas, ya había ganado la victoria más importante. Había encontrado una familia que la amaba incondicionalmente, un propósito que daba sentido a su vida y una comunidad donde su voz era valorada y respetada. 6 meses después, llegó la respuesta oficial del gobierno. El programa piloto había sido aprobado. La tribu de Ahuitzotl mantendría sus tierras y recibiría reconocimiento oficial como socios del gobierno mexicano.
Era una victoria sin precedentes que establecería un nuevo modelo para las relaciones entre México y sus pueblos indígenas. Pero para Carmen, la verdadera victoria había ocurrido años antes, la noche en que su padre la apostó en una partida de cartas y cambió el curso de su destino para siempre. Había aprendido que a veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas como las tragedias más terribles, y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Años más tarde, cuando Carmen era ya una anciana respetada cuya historia se contaba en todo México como ejemplo de amor que supera las barreras culturales, todavía recordaba esa noche fatídica como el momento en que su vida verdadera comenzó. La deuda del juego se había convertido en el regalo más precioso de su existencia, llevándola hacia un amor que había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de generaciones futuras.